En nuestra vida cotidiana, ya sea en la familia, con nuestros amigos o en la escuela, pueden presentarse conflictos difíciles de resolver. Puede haber desacuerdos entre hermanos o hermanas, entre vecinos o vecinas, entre compañeros o compañeras de aula, que, por varias razones, no podemos resolver. Es en ese momento en el que se hace presente la necesidad de contar con alguien externo, externa, imparcial, confiable, que sea capaz de escuchar el problema y logre la colaboración entre todas las partes. Esta persona es una mediadora. El proceso que nos ayudará a resolver nuestro problema se llama mediación. Las prácticas de mediación ocurren todo el tiempo, aunque este proceso no esté establecido formalmente. Lo cierto es que en las comunidades diversas podemos encontrar procesos de mediación de los que vale la pena aprender. ¿Por qué es relevante reflexionar y analizar las prácticas y tradiciones locales de la solución a los conflictos que se presentan en los espacios de convivencia? ¿Qué principios y valores deberían sustentar la solución de conflictos que se busca promover en el grupo y en la escuela? Les tenemos un gran programa. Seguramente estarán o han estado en una circunstancia en la que requieren de la mediación. Para dar respuesta a estas preguntas, nos acompañará la maestra Tania Ramírez Hernández, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación en CONAPRED. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. ¡Comenzamos! Primero que nada es importante tener en cuenta que el conflicto es parte de las relaciones humanas y tiene que ver con que existen distintos intereses, distintas formas de entender la realidad, el mundo y distintas formas de relacionarse. El conflicto no es por sí mismo negativo porque releva cuál es la importancia que les prestamos las personas a los distintos temas de nuestras vidas. Lo que se convierte en algo negativo es cuando ese conflicto puede escalar y cuando no se alcanza una solución. ¿Por qué no se alcanza una solución? Pues por distintas características de estas relaciones. A veces una de las partes compite, quiere ganar, quiere demostrar fuerza y no se mueve de ese lugar, y esa es una condición que inhabilita la posibilidad de un acuerdo. En el otro lado también puede existir una situación de acomodarse o de evadir o de no querer enfrentarlo y al final se le da la vuelta a ese conflicto que finalmente no se resuelve, va a seguir ahí latente, va a seguir expresándose en otros momentos y digamos que tanto la imposición como la evasión son formas que podrían hacer parecer que el conflicto se resuelve pero que no lo resuelve de raíz, ¿no? Es importante resaltar que hay distintos tipos de conflictos. Hay conflictos muy graves que pueden implicar daños muy serios a la vida de las personas, a la seguridad de las colectividades, y por eso es importante que vayamos aprendiendo como personas y como grupos humanos a entender el conflicto y a saber manejarlo y a buscar ayuda cuando haga falta, porque esos pequeños conflictos que a veces pueden suceder en una casa, en una escuela, en entornos medianamente fáciles de dialogar y de alcanzar una solución, si no vamos aprendiendo a alcanzar esas soluciones, la inhabilitación de la resolución de conflictos puede escalar en la vida de las comunidades y de los grupos en cuestiones que pueden ser mucho más serias, de las que dependan la vida, la seguridad o en las que se puedan vulnerar derechos de las personas y de los grupos. La mediación es la oportunidad de tomar acuerdos para atender los intereses y las necesidades de las partes involucradas, las cuales ceden en algo para lograrlos. En la mediación, las y los involucrados en el conflicto deberán comprometerse a establecer una comunicación efectiva y un diálogo constructivo, en el que se expongan sus puntos de vista, estén de acuerdo en dar una solución al conflicto, no ser violentos o violentas, ni insultarse, escucharse, ser honestas u honestos y respetar los acuerdos. Lo que digan durante el proceso de la mediación es confidencial. ¿Alguna vez han ayudado a otras personas a encontrar solución a sus diferencias o bien ustedes se han visto involucrados o involucradas en un conflicto y alguna amiga, amigo, compañera o compañero ha intervenido para que puedan resolverlo?
Reflexionen cómo han vivido este proceso y si han podido llegar a acuerdos. La mediación es muy importante para impedir o detener la violencia y encontrar una solución justa a los conflictos. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para actuar como mediadora o mediador? ¿Qué tendríamos que hacer para poder llevar a cabo una mediación de manera eficaz? Se requiere de actitudes no violentas, establecer un clima de comunicación, preguntar si se puede intervenir y asegurarse de que es posible encontrar una solución. Cuando un conflicto, después de todos los esfuerzos que ambas partes han tenido para escucharse y para alcanzar un acuerdo en común, no han sido fructíferas, se puede acudir a la ayuda de alguna persona que haga las labores de mediación. A veces estas soluciones provienen simplemente de un acto de escucha más asertiva, de permitir explicar largamente y sin tensiones las posiciones que de ambos lados están. Tiene que ver mucho con la paciencia, mucho que ver con la escucha activa, mucho con pensar que la otra persona puede tener razón, incluso aunque nos acomode, incluso ahí donde no lo hayamos pensado. Poner en práctica la mediación en las situaciones de la vida cotidiana, como en la familia, entre vecinos y vecinas o compañeros y compañeras de la escuela, es más sencillo. Por ejemplo, en un conflicto entre adolescentes, un mediador o mediadora puede ser una persona adulta o una autoridad, pero también puede participar como mediadora o mediador alguna de sus compañeras o alguno de sus compañeros. Esto ayuda a que en la mediación entre pares, las y los involucrados sientan mayor confianza y empatía. Porque el mediador o mediadora es alguien cercano y comprende los sentimientos, necesidades e intereses implicados. El mediador o mediadora podrá intervenir cuando las y los involucrados no logren llegar a acuerdos por sí mismas o mismos y no logran comunicarse ni dialogar cuando hay dificultad para comprender cuál es el origen del problema, cuáles son las necesidades e intereses, reconocer qué sentimientos, emociones y afectos están experimentando. Otro aspecto que la o el mediador deberá considerar es el que él o ella no resolverá el conflicto y deberá estar consciente de su labor. Será ayudar a las personas involucradas. ¿Quiénes pueden intervenir en un conflicto y en su resolución? Pues obviamente las partes que están afectadas, que ven sus intereses o sus derechos o sus condiciones de vida afectadas, pero se puede llamar, como les decía, a una tercera parte, ¿no? A una mediadora o a un mediador. Tiene que ser alguien que participe voluntariamente, con conocimiento de la circunstancia, no es alguien que llega a opinar o a juzgar. En ese sentido no se trata de un árbitro o de un juez, por ejemplo, en donde la solución que pueden emitir tanto el árbitro como el juez pues es algo impuesto, que mirado desde afuera se otorgue como una solución externa. El papel de la mediadora o del mediador es escuchar y propiciar que ese acuerdo y ese entendimiento común se habilite, se posibilite y se ubiquen ventanas y posibilidades ahí donde todo parecía cerrado hasta algún punto, ¿no? No se dice quién tiene la razón, no se dice si alguien está en lo correcto o en lo incorrecto, simplemente se van dando las pautas para un mejor entendimiento y se va haciendo un trabajo de acompañamiento para que las personas que están en conflicto sientan que son comprendidas y escuchadas, pero también de una dinámica que propicie darle turnos de palabra a las personas, ir generando acuerdos paulatinamente, ir respetando estos acuerdos. Es una técnica, una práctica muy humana que muchas personas desarrollan por sus habilidades personales, por sus roles en las comunidades y en los pueblos, por su rol también en las familias, a veces por lo que han estudiado o por sus características personales, pero existen también personas
que se forman para poder hacer este trabajo de mediación. No es nada más cuestión de buena voluntad, no es nada más cuestión de poner a las partes a que se escuchen y hablen. Hay determinadas herramientas que pueden ayudar para alcanzar acuerdos que resulten satisfactorios, viables y, muy importante, la búsqueda de soluciones que puedan representar una alternativa no vista hasta el momento en el conflicto y que le den herramientas a ambas partes para poder buscar soluciones permanentes, satisfactorias a ambas partes, por encima del quién gana o el quién pierde. Veamos cómo podemos usar la mediación para resolver un conflicto en la escuela. En una escuela secundaria se suscitó un conflicto entre dos compañeros de salón, una chica y un joven. El joven comenzó a ponerle apodos a la chica. Este comportamiento era constante y se repetía a lo largo de las clases. Ella, molesta por la situación, discutía con él, peleaban, pero no llegaban a ninguna resolución. Las discusiones solo agravan el problema. El joven seguía poniéndole nuevos apodos a su compañera y ella, muy molesta, intentaba resolver la situación sin éxito. Después de varias discusiones, tanto fuera como dentro de clase, la chica decide hablar con su tutor. Este problema puede ser muy común en las escuelas. Quizá ustedes lo hayan presenciado o lo hayan vivido. Esta chica, al ver que no podía resolver el problema, recurre a su tutor, quien decide convocar a una reunión donde pueden hablar y solucionar el problema. La mediación no es un movimiento improvisado. Es necesario encontrar a alguien confiable que pueda hablar con ambas partes. Por ello, la figura del tutor toma especial importancia en este caso, ya que, gracias a su intervención, estos dos compañeros de clase tienen la oportunidad de resolver su conflicto. El tutor concertó una cita con sus alumnos y, llegado el día, acudieron a su cita para dialogar. En el primer momento de la mediación es necesario tener presente el motivo de la reunión y repasar las reglas del encuentro. En esta historia, el tutor habló con la chica y el joven y les preguntó si recordaban la razón por la cual se habían reunido. También les explicó la necesidad de llevar el diálogo con respeto, de forma tranquila, sin insultos y, sobre todo, dispuestos a colaborar. Este es un elemento muy importante en la mediación. Las partes involucradas deben tener un interés genuino en resolver el conflicto. Los jóvenes recordaron los detalles de su problema. Los apodos y los insultos eran constantes. Ya no se dirigían entre sí con respeto, ni pensaban en lo que el otro o la otra sentía cuando discutían. Esto comenzaba a entorpecer sus clases y su relación con el resto del grupo. Para que este proceso avanzara fue necesario escuchar atentamente la postura de las dos partes. El tutor le pidió a cada joven que explicara su propia versión del conflicto, lo que lo había originado, cómo había crecido y cómo les estaba afectando. También les pidió que se escucharan mutuamente, sin interrumpirse, y se pusieran en el lugar del otro o la otra, que fueran empáticos. El principal objetivo de este segundo momento de la mediación era dialogar para entenderse mutuamente y expresar con claridad lo que se deseaba. Así, ambos jóvenes se comunicaron. Ella comenzó diciendo sentirse molesta porque no la llamaran por su nombre. La hacía sentirse incómoda y enojada. El joven comentó que le gustaba bromear, que no veía que estuviera incurriendo en una falta, solo quería divertirse. A veces no es sencillo expresar nuestras emociones. En este caso, el mediador puede apoyar para identificarlas y expresarlas claramente. Así, estos dos alumnos, apoyados por su tutor, lograron hablar sobre cómo se sentían frente al conflicto. Lo más importante del proceso de mediación es encontrar una solución justa y aceptable para las y los involucrados. En este caso se trató de encontrar una solución para el conflicto de convivencia entre estos dos jóvenes. Ambos alumnos pensaron en algunas soluciones, pero no todas eran aceptadas y debían proponer otras, incluso más creativas,
que quizás por el enojo no habían logrado ver. Su tutor los apoyaba, haciendo un recuento de todas las posibilidades que se enumeraban y analizando las ventajas y desventajas, procurando siempre que ambas partes estuvieran de acuerdo con la solución. En el proceso de mediación, las propuestas permiten que todas y todos ganen algo de lo que consideren más importante y que está en riesgo en el conflicto. De ser posible, las partes pueden colaborar mutuamente para alcanzar una solución donde todas y todos ganen. Los acuerdos son una parte muy importante de los procesos de mediación, porque representan el trato que todas y todos los involucrados están dispuestos a cumplir, e incluso pueden realizarse por escrito, como fue el caso de estos dos jóvenes. Con el apoyo de su tutor, elaboraron un acuerdo por escrito, donde se comprometían de ahí en adelante a convivir respetuosamente. ¿Y ustedes qué habrían hecho en el lugar de estos dos jóvenes? ¿Cómo habrían resuelto este problema? ¿Creen que fue una buena idea pedir ayuda del tutor? ¿Han estado en un caso similar? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Creen que en esa ocasión pudo resolverse el conflicto con la ayuda de un mediador o mediadora? ¿Alguna vez han mediado en un conflicto entre sus amigas, amigos o sus compañeras o compañeros del salón? La comunicación entonces juega un papel muy importante. Probablemente sea una de las herramientas esenciales y una especie de llave para habilitar el proceso de mediación como uno que solucione los conflictos, ¿no? La verdad es que no hemos aprendido a hablarnos respetuosamente, escuchando el turno de palabra de cada quien y respetándolo, sin interrumpir, sin levantar la voz. Y ese tipo de comunicación es la que posibilita una mediación efectiva y una resolución de los conflictos que sea. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que expresarse de manera constructiva, respetuosa. Hay que mencionar con claridad cuáles son los desacuerdos. Cuando se intenta decir que la persona está mal, eso se vive como una amenaza o como una agresión directa. Entonces, si tenemos algo en contra de lo que la otra parte está poniendo sobre la mesa, hay que ser cuidadosas y cuidadosos en decir: yo no estoy de acuerdo con esa postura que está diciendo esta persona, no estoy de acuerdo con su idea, no estoy de acuerdo con su planteamiento, para que no se vivan como ataques personales las diferencias de opiniones, ¿no? También hay que tener una escucha muy activa, ¿no? Y aunque nos esté ardiendo la panza por decir lo que queremos decir, hay que permitir que la otra persona termine de hablar, haya completado su idea. A eso se le llama escucha activa. Hay que escuchar con genuina curiosidad por descubrir si algo en lo que está diciendo esa otra persona puede coincidir en lo que yo misma pienso, ¿no? Y hay que escuchar respetuosamente y sin intentar ubicar de inmediato cómo voy a reaccionar o cómo lo voy a desmentir o cómo le voy a rebatir, sino dándonos chance de que eso que acaba de decir la otra persona habite por unos segundos en nuestro interior y descubramos si hay algo de razón o hay algo de verdad en lo que esa persona está diciendo. Ese ejercicio de ambas partes va propiciando el acercamiento, y la mediación, como la palabra lo indica, está en el medio de esas dos posturas. Muchas veces no en una línea recta, pero en otro lugar. Entonces hay que saber moverse de ese lugar, y eso se posibilita escuchando a las otras personas, ¿no? Quizás alguna vez hayan intervenido entre sus amigas y amigos o sus compañeras y compañeros de clase para ayudar a resolver un conflicto. En algunos lugares se han comenzado a formar comités de mediación. Estos comités están conformados por un equipo de personas que apoyan a quienes tienen un conflicto y quieren solucionarlo, pero no pueden hacerlo por sí mismas o mismos. ¿Creen que en su escuela pueda conformarse un comité de mediación? ¿Qué necesitan para formarlo? ¿Han surgido problemas durante este momento no presencial de sus clases que crean que requieran de la ayuda de un mediador o mediadora? En sus grupos pueden intentar reunir un equipo de voluntarios y voluntarias que tengan el interés de ayudar a las y los demás a construir soluciones. Inténtenlo.
Se requiere de la participación voluntaria de las y los involucrados en el conflicto, actuar de manera honesta para lograr un acuerdo justo para todas y todos. Y para dialogar y negociar, lo que implica renunciar un poco a algo para que la otra parte también reciba algo de lo que quiere y necesita. En la mediación no puede haber insultos, agresiones o cualquier forma de violencia, a fin de poder detener y resolver el conflicto. Estar abierto o abierta a soluciones creativas y finalmente tomar decisiones por ambas partes y no por la o el mediador, es decir, asumir compromisos para resolver el conflicto. Cuando las partes involucradas colaboran, es posible que todas y todos ganen. Entonces se habrá avanzado en un crecimiento personal, particularmente cuando ambas partes hayan experimentado sentimientos o capacidades como comprender qué es lo que les importa y por qué defienden sus intereses y por qué merecen ser tomadas o tomados en cuenta. En este sentido, entienden que cada uno o una tienen algo valioso para él, otro u otra, y que son capaces de ser creativos y creativas en la construcción de alternativas nuevas que ahora podrán considerar. Finalmente habrán comprendido que reflexionar, deliberar, ser empáticas o empáticos y solidarias o solidarios les abre la posibilidad de expresar argumentos claros y concretos para tomar decisiones conscientes y responsables. Durante la negociación, el mediador o mediadora debe ser imparcial, es decir, a nadie favorece. Debe ser confiable para ambas partes, capaz de escuchar, dialogar y procurar que las y los demás colaboren, para que así las y los involucrados puedan comunicarse y escucharse. El mediador o mediadora debe ayudarles a entender qué necesitan y cómo se siente la o el oponente, evita juicios de valor, ayudar a que expresen su posición y así la negociación sea justa. En la negociación siempre está presente un proceso de interacción y comunicación entre las personas que quieren defender sus intereses. Por ello, es fundamental que en la resolución del conflicto se conozcan y analicen las causas que dieron lugar al conflicto, así como llegar a acuerdos que permitan corregir sus consecuencias. Cuando las partes en conflicto recurren a la negociación es porque representa esperanza. Es una apuesta para mejorar la comunicación. Es estar convencidos y convencidas de que hay alternativas y de colaborar para encontrar una solución conjunta. Una vez que se alcanza una resolución positiva de un conflicto, una vez que se alcanza con un proceso de mediación la solución de algunos de estos conflictos, pues superamos esa mirada típica, antagónica de vencedores y vencidos, o el que ganó y el que perdió. No, en un proceso de mediación sano y bien cuidado, se cuida a las partes, se respeta que ambas partes estén bien. Es muy importante que todas las personas queden satisfechas, no tienen por qué quedar felices, pero sí satisfechas y tranquilas con lo que se alcanza. Y sobre todo, evitando y haciendo de lado la idea de que hay alguien que ganó y alguien que perdió, ¿no? Ambas partes tienen que estar dispuestas a cooperar para salir del conflicto. Ambas partes tienen que estar dispuestas a moverse un poco del lugar, a escuchar a la otra persona, a imaginar una solución viable, aunque no sea idéntica a la que llevas cuando inicias en un proceso de mediación. Y por supuesto, esto se debe respetar durante todo el proceso de mediación y los acuerdos que se vayan generando, que a veces puede ser nada más uno y cuando se llega a un acuerdo y ese acuerdo se respeta, podemos decir que la crisis ha pasado, pero si es un proceso más largo en el que hay primeros acuerdos, por ejemplo, de, bueno, vamos a establecer las reglas, nos vamos a escuchar bien, sin interrumpir a la otra persona, etcétera. ¿Estamos todas y todos de acuerdo? Sí. Bueno, ese acuerdo se tiene que respetar como si fuera ley, ¿no? El respeto de los acuerdos y cumplir con los acuerdos es casi una herramienta de paz para poder salir bien libradas y librados de los conflictos. La negociación no es posible cuando existe un delito, un abuso o una violación a los derechos humanos, porque implicaría que el abusador, abusadora o quien ejerce la violencia no sea sancionado o sancionada, o que quede libre de reparar el daño cometido. También
cuando están en juego creencias o valores importantes de las personas, a los que tendrían que renunciar si negociaran. Por ejemplo, creencias religiosas o una práctica cultural que forma parte de su identidad. Esta situación afectaría los derechos fundamentales de las personas. En realidad la estamos haciendo todo el tiempo, en nuestras casas, entre nuestros amigos y amigas, en nuestras relaciones de noviazgo. La mediación es parte de las herramientas de interacción y de solución a las problemáticas, a los conflictos que vamos encontrando de distinta naturaleza. Y la mediación puede ser una muy buena salida a determinados conflictos, ahí donde dos posiciones se enfrentan y no se encuentra salida y se llega a un atolladero. Se vale pedir ayuda, se vale pedirle a un amigo o a una amiga, a un familiar, alguna maestra o maestro, se vale pedir esa ayuda. Cuando no es recomendable acudir a procesos de mediación, cuando estemos hablando de cuestiones que por su gravedad o por la posible afectación a las personas elevan la atención y el cuidado que se tenga que dar a esto. Por ejemplo, cuando hay delitos, cuando hay amenazas de violencia, cuando hay abuso, cuando hay alguna violación, cuando se están viendo vulnerados los derechos humanos de una manera que pudiera ser irreversible, la mediación puede no ser la salida que hay que plantear, ¿no? Para eso existen otros espacios de resolución de conflictos o de deliberación de qué es lo que tiene que hacer. Entonces es muy importante, las cuestiones más rudas se tienen que dirimir en otras arenas. Entonces la mediación es recomendable en momentos en los que hay dificultad de comprensión entre ambas partes, en donde la posibilidad de expresarse tampoco está siendo buena porque hay mucho enojo, porque hay encono, cuando ya incluso la raíz del problema se olvidó, cuando hay tanta molestia o tantas ganas de aferrarnos a nuestra posición que no nos queremos mover de ahí aplica la mediación. Cuando las dos partes, por más que quieran, pueden ser incluso amigas, amigos, novios, novias, papás, mamás, etcétera. Cuando las partes, incluso queriendo, no llegan a un punto de acuerdo, ahí se vale pedir el apoyo de alguna persona que haga mediación. Por ejemplo, no únicamente en cuestiones interpersonales, sino también para resolver problemas comunitarios, problemas vecinales, problemas en el trabajo, problemas en los colectivos de amigos, amigas que existen, también en las colectivas y organizaciones en donde estén participando jóvenes, etcétera, entre las organizaciones y también en las instituciones, tanto en las públicas como en las privadas. A veces hasta en el ámbito internacional la mediación es una buena herramienta para salir del atolladero cuando hay un conflicto que parece nudo ciego y en realidad no lo es. La mediación como proceso y el mediador o mediadora como nuestro aliado o aliada, nos ofrecen oportunidades de desarrollar habilidades que nos ayudan a construir poco a poco una cultura de paz. No solo a nivel local, es decir, en su casa o en la escuela, sino también entre naciones. Muchas veces entre países se generan conflictos que pueden terminar en eventos violentos. La mediación nos ayuda a buscar una solución justa y pacífica y solidaria para todas y todos. Con esto nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Agradecemos también a la maestra Tania Ramírez Hernández, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación en CONAPRED, por habernos compartido toda su experiencia. Hasta la próxima.